Muy bien, en este video vamos a ver a cómo aplicar las ecuaciones, de cambio de coordenadas con dos ejemplos. Primero vamos a cambiar de coordenadas rectangulares a coordenadas polares y después la inversa. Entonces en este ejemplo tenemos a este vector que se llama v1. Esto quiere decir que habrá más vectores v. Entonces si tenemos por ahí un v1, quiere decir que en algún momento va a haber otro vector que se llama v2, v3, etc. Entonces simplemente es para diferenciarlo de cualquier otro vector que también sea un vector v. Entonces este vector es el v1. Incluso le vamos a ir poniendo subíndices más adelantito para que sea mucho más claro quién es quién. Entonces aquí va a tener un 1, x1 y un y1. Este vector podemos decir que está en coordenadas rectangulares. ¿Por qué? Pues rectangulares porque en ambas entradas, tanto aquí como acá, en ambas entradas de este vector, estamos viendo que tiene unidad, metros y metros. Si fuera un vector que está en coordenadas polares, entonces en la segunda entrada tendría un ángulo o una dirección. Entonces aquí, como tienen ambas las mismas unidades, podemos identificar que está en coordenadas rectangulares. De esta manera, pues entonces vamos a poner a quién es Vx1 y quién es Vy1. Yo los había nombrado simplemente Vx y Vy para no hablar de más confusiones. Vamos a decir por ahorita Vx y Vy. Vx es 3 metros y Vy es 4 metros. Para poder encontrar quién es este vector, pero ahora en coordenadas polares, simplemente vamos a aplicar las ecuaciones que habíamos podido determinar en el video anterior. Magnitud de V y el ángulo. Y simplemente vamos a sustituir quién es Vx, quién es Vy, quién es Vy y quién es Vx, como lo estoy haciendo en este ejemplo. La magnitud de V es igual a la raíz de 3 metros al cuadrado. Los paréntesis son importantes. Ahí vamos a poner a Vx y más Vy al cuadrado, 4 metros al cuadrado. El resultado de esto es 9 metros cuadrados. La unidad también se eleva al cuadrado, más 4 metros al cuadrado. Y esto nos da como resultado la raíz de 25 metros al cuadrado. Al calcular la raíz nos da que la magnitud es de 5 metros. Ahora, para el ángulo, tenemos que aplicar nuestra ecuación de tangente inversa. Poniendo, muy importante, ahí generalmente hay confusiones. Primero, arriba vamos a tener a Vy. Este es Vy. Y abajo vamos a tener a Vx. Entonces es la tangente inversa de Vy entre Vx. Este resultado simplemente lo ponemos en la calculadora. Generalmente en la calculadora no viene tangente inversa como tal, viene el botoncito de tangente. Ahí pueden encontrarlo. Y arribita de la tangente viene tan a la -1, pero ya no en el botón, sino en la calculadora. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es apretar el botón Shift en la calculadora para que después le apretemos tangente y eso la calculadora lo va a entender como que queremos ponerle la función que está arriba del botón. Entonces, así es como vamos a ponerle en la calculadora. Y eso ya directamente nos va a dar este resultado, 42.96 grados. Ahora, los grados, el círculo tiene 360 grados, entonces pasar de un grado a otro a veces no hay tanta diferencia, entonces los grados generalmente no los vamos a poner con decimales, los vamos a redondear al entero. Entonces, en este caso 96 sube, entonces eso lo vamos a tener como que es el ángulo aproximado a 93. Con eso está bastante, es suficiente para pasar de rectangulares a polares. Ahora vamos a hacer el ejemplo para pasar de coordenadas que son magnitud y ángulo, coordenadas polares o circulares a coordenadas rectangulares. Vamos a identificar que la magnitud de este V2, ahora este es V2 porque es un vector V, pero es un vector distinto al que teníamos antes. Entonces ahora le puse simplemente V2. Su magnitud son 3 metros, es la primera entrada, y la segunda entrada tiene aquí una bolita, algo que me está indicando que son grados. Entonces, esto es una dirección, me está dando, por lo tanto, coordenadas polares. Entonces, su ángulo es 60 grados. Voy a aplicar ahora estas ecuaciones, las que tengo en azul, que son mis ecuaciones para pasar de coordenadas polares a coordenadas rectangulares. Simplemente se trata de una sustitución. 3 metros coseno de 60, 3 metros seno de 60. Esto directamente lo metemos a la calculadora y me da que la componente en x, Vx, de este vector que teníamos en coordenadas polares es 1.59 y la coordenada en y es 2.59.
Es importante comprender bien cómo pasar de unas coordenadas a otras porque en los videos de más adelante vamos a ver cómo hacer operaciones entre vectores y ahí va a ser muy importante.